5. Después de mi cuarta lección de natación, Dante me invitó a su casa. Vivía a menos de una cuadra de la alberca, en una vieja casona frente al parque. Me presentó a su padre, el profesor de inglés. Nunca había conocido a un chicano que fuera profesor de inglés. No sabía que existieran. Y en realidad ni parecía profesor. Era joven, y guapo, y relajado, y parecía que una parte de él todavía era niño. Parecía un hombre enamorado de estar vivo. Tan distinto de mi padre, que siempre guardó su distancia del mundo. Había una oscuridad en mi padre que yo no entendía. El padre de Dante no tenía oscuridad alguna en él. Hasta sus ojos negros parecían estar llenos de luz. Esa tarde, cuando conocí al padre de Dante, él llevaba unos jeans y una camiseta, y estaba sentado en una silla de piel en su oficina, mientras leía un libro. Nunca había conocido a alguien que, en efecto, tuviera una oficina en su propia casa. Dante se acercó a su padre y lo besó en la mejilla. Yo nunca habría hecho eso. Nunca. No te rasuraste esta mañana. Papá, Es verano. Dijo su papá. eso significa que no tienes que trabajar. Eso significa que tengo que terminar de escribir mi libro. Escribir un libro no es trabajo. El padre de Dante se rió con ganas cuando dijo eso. Tienes mucho que aprender sobre el trabajo. Es verano, papá. No quiero oír hablar del trabajo. Nunca quieres oír hablar del trabajo. A Dante no le gustó hacia dónde se dirigía esa conversación, así que trató de cambiar el tema. ¿Te vas a dejar crecer la barba? No, Se rió. demasiado calor. Y además, tu mamá no me besa si paso más de un día sin rasurarme. ¡Guau! ¡Qué estricta! Sí. ¿Y qué harías sin sus besos? Esbozó una amplia sonrisa. Luego alzó la mirada hacia mí. ¿Cómo soportas a este tipo? Tú debes ser Ari. Sí, señor. Estaba nervioso. No estaba acostumbrado a conocer a los padres de nadie. La mayoría de los padres que había conocido en mi vida no estaban tan interesados en hablar conmigo. Se levantó de su silla y bajó su libro. Caminó hacia mí y me dio la mano. Yo soy Sam. Dijo. Sam Quintana. Es un placer, señor Quintana. Había escuchado esa frase. Es un placer. Miles de veces. Cuando Dante me la dijo, sonó verdadero. Pero cuando yo lo dije, me sentí tonto y poco original. Quería esconderme en algún lado. ¿Me puedes decir Sam? Dijo. No puedo. Dije. Dios, me quería esconder. Asintió. Eso es muy dulce Dijo. y respetuoso. La palabra dulce no había pasado jamás por los labios de mi papá. Le lanzó una mirada a Dante. El joven es respetuoso. Quizá puedas aprender algo de él, Dante. O sea, ¿quieres que te diga, señor Quintana? Los dos contuvieron las ganas de reírse. Volteó su atención de nuevo hacia mí. ¿Cómo va la natación? Dante es un buen maestro, dije. Dante es bueno para muchas cosas, pero no para limpiar su cuarto. Limpiar su cuarto se relaciona demasiado con la palabra trabajo. Dante le lanzó una mirada. ¿Qué estás insinuando? Eres muy veloz, Dante. Seguro lo heredaste de tu mamá. No te pases de listo, papá. ¿Cómo dijiste? ¿Te ofende la palabra? No es la palabra, quizá la actitud. Dante entornó los ojos y se sentó en la silla de su padre. Se quitó los tenis. No te pongas muy cómodo. Apuntó hacia arriba. Hay una pocilga ahí arriba que lleva tu nombre. Me hizo sonreír. La manera en que se llevaban. La manera relajada y afectuosa con la que se hablaban uno al otro. Como si el amor entre padre e hijo fuera sencillo y sin complicaciones. Mi mamá y yo, a veces lo que había entre nosotros era relajado y sin complicaciones. A veces. Pero yo y mi papá no teníamos eso. Me pregunté cómo sería eso. Entrar a una habitación y darle un beso a mi padre. Fuimos arriba. Dante me mostró su cuarto.
Era una habitación grande, de techo alto y pisos de duela y muchas ventanas viejas que dejaban entrar la luz. Había cosas por todos lados. Ropa tirada sobre el piso, una pila de discos viejos, libros distribuidos por doquier, blogs legales con cosas escritas en ellas, fotos Polaroid, un par de cámaras, una guitarra sin cuerdas, pinturas y una pizarra de corcho con notas y fotos. Puso un poco de música. Tenía un tocadiscos de verdad, de los años 60, Era de mi mamá. dijo. Lo iba a tirar. ¿Lo puedes creer? Puso Abbey Road, su disco favorito, Vinil. dijo. Vinil de verdad. Nada de esa porquería de cassettes. ¿Qué tienen de malo los cassettes? No confío en ellos. Me pareció súper raro decir eso. Chistoso y raro. Los discos se rayan fácilmente. No, si los cuidas. Volteé a mirar su habitación desordenada. Puedo ver que de verdad te gusta cuidar las cosas. No se enojó, se rió. Me pasó un libro, Ten, dijo. puedes leer esto mientras recojo mi cuarto. Quizás solo debería, ¿sabes? Dejarte. Me detuve. Mis ojos buscaron por la habitación desordenada. Da un poco de miedo aquí dentro. Sonrió, No lo hagas. dijo. No te vayas. Odio limpiar mi cuarto. Quizás si no tuvieras tantas cosas, Solo son cosas. dijo. No dije nada. Yo no tengo cosas. Si te quedas, no será tan terrible. De alguna manera me sentí fuera de lugar, pero está bien, dije. ¿Te ayudo? No, es mi trabajo. Lo dijo con un dejo de resignación. Como diría mi madre, es tu responsabilidad, Dante. Responsabilidad. Es la palabra favorita de mi mamá. Cree que mi papá no me presiona lo suficiente. Y claro que no lo hace. Digo, ¿qué espera? Papá no es de los que presionan. Se casó con el tipo. ¿No sabe qué clase de tipo es? ¿Siempre analizas a tus papás? Ellos nos analizan a nosotros, ¿no? Es su trabajo, Dante. Dime que no analizas a tu mamá y papá. Supongo que sí lo hago. No me hace nada bien. Todavía no los entiendo. Bueno, yo entendí a mi papá. A mi mamá, no. Mi mamá es el misterio más grande del mundo. Digo, es predecible cuando se trata de criar, pero en realidad es inescrutable. Inescrutable. Sabía que cuando volviera a casa tendría que buscar la palabra en el diccionario. Dante me miró como si me tocara a mí decir algo. En general entiendo a mi mamá, dije. Mi papá, él es inescrutable también. Me sentí como un fraude al usar esa palabra. Quizá eso era el tema conmigo. No era un chico de verdad, era un fraude. Me pasó un libro de poesía, Lee esto. dijo. Yo nunca antes había leído un libro de poemas, y ni siquiera estaba seguro de que supiera leer un libro de poemas. Lo miré impasiblemente, Poesía. dijo. No te va a matar. ¿Y qué si lo hace? Niño muere de aburrimiento mientras lee poesía. Trató de no reírse, pero no era tan bueno para controlar toda la risa que lo habitaba. Negó con la cabeza y comenzó a juntar toda la ropa del suelo. Indicó su silla. Solo tira esas cosas al suelo y siéntate. Recogí una pila de libros de arte y un cuaderno de dibujo y los puse en el suelo. ¿Qué es esto? Un cuaderno de dibujo. ¿Puedo ver? Negó con la cabeza. No me gusta mostrárselo a nadie. Qué interesante que tuviera secretos. Apuntó hacia el libro de poesía. ¿En serio? ¿No te mata? Toda la tarde Dante limpió.
y yo leí ese libro de poemas de un poeta llamado William Carlos Williams. Nunca había oído hablar de él, pero nunca había oído hablar de nadie, y hasta entendía una parte. No todo, pero algo. Y no lo odié. Eso me sorprendió. Era interesante, no estúpido o tonto, o cursi, o demasiado intelectual. Ninguna de esas cosas que pensaba que era la poesía. Algunos poemas eran más fáciles que otros, algunos eran inescrutables. Se me ocurría que quizás sí conocía el significado de esa palabra. Me puse a pensar que los poemas eran como la gente. A algunas personas les entendías de inmediato, a otras no las entendía nunca. Me impresionaba el hecho de que Dante pudiera ser tan sistemático en su manera de organizar todo su cuarto. Cuando entramos, el lugar era todo un caos, pero cuando acabó, todo estaba en su lugar. El mundo de Dante tenía orden. Había organizado todos sus libros en una repisa y en su escritorio, Guardo los libros que voy a leer a continuación sobre mi escritorio. dijo. Un escritorio. Un escritorio de verdad. Cuando yo tenía que escribir algo, usaba la mesa de la cocina. Me quitó el libro de poemas y empezó a buscar un poema. El título del poema era Muerte. Era tan perfecto en su cuarto recién ordenado, el sol del oeste que se derramaba hacia adentro, su rostro en la luz y el libro en su mano, como si fuera su destino estar ahí, en sus manos, y solo en sus manos. Me gustaba su voz mientras leía el poema, como si lo hubiera escrito él. Ya está muerto. El perro no tendrá que dormir sobre las papas nunca más para evitar que se congelen. Ya está muerto. Ese viejo bastardo. Cuando Dante leyó la palabra bastardo, sonrió. Sé que le encantaba decirla, porque era una palabra que no le dejaban usar, una palabra prohibida. Pero aquí en su cuarto podía leer esa palabra y volverla suya. Toda la tarde me senté en esa gran y cómoda silla en el cuarto de Dante, y él se acostó sobre su cama recién hecha, y leyó poemas. No me preocupé por entenderlos, no me importó lo que significaran, no me importó porque lo importante era que la voz de Dante se sentía real, y yo me sentía real. Hasta Dante, estar con otra gente era la cosa más dura del mundo para mí. Pero Dante hacía que platicar y vivir y sentir parecieran como que todas esas cosas fueran perfectamente naturales. No en mi mundo. Ahí no lo eran. Fui a casa y busqué la palabra inescrutable. Significaba algo que no se podía entender fácilmente. Escribí todos los sinónimos en mi diario. Desconocido, insondable, enigmático, misterioso. Esa tarde aprendí dos palabras nuevas. Inescrutable y amigo. Las palabras eran distintas cuando vivían en tu interior. 6. Una tarde, Dante vino a mi casa y se presentó con mis padres. ¿Quién hace ese tipo de cosas?, Soy Dante Quintana. dijo. Me enseñó a nadar, dije. No sé por qué, pero solo necesitaba confesarles ese hecho a mis padres. Y luego volteé a ver a mi mamá. Me dijiste que no me ahogara, así que encontré a alguien que me ayudara a guardar mi promesa. Mi papá le lanzó una mirada a mi mamá. Creo que se sonreían el uno al otro. Sí, estaban pensando. Finalmente encontró un amigo. Ay, odiaba eso. Dante le dio la mano a mi padre y luego le dio un libro, Le traje un regalo. dijo. Me quedé ahí parado y lo miré. Había visto el libro sobre la mesa del centro de su casa. Era un libro de arte repleto del trabajo de pintores mexicanos. Parecía tan adulto, para nada como un chico de 15 años. De alguna manera, hasta su pelo largo que no le gustaba peinarse lo hacía parecer más adulto. Mi papá sonrió mientras estudiaba el libro, pero luego dijo, Dante, en verdad esto es muy generoso,
pero no sé si puedo aceptar esto. Mi papá sostenía el libro con cuidado, temeroso de dañarlo. Él y mi madre intercambiaron miradas. Les gustaba hablar sin hablar. Yo inventaba cosas sobre lo que se decían el uno al otro con esas miradas. Es sobre arte mexicano, Dijo Dante. así que lo tiene que aceptar. Casi podía ver su mente girar mientras pensaba en un argumento convincente. Un argumento convincente que fuera cierto. Mis padres no querían que viniera con las manos vacías, Miró a mi padre con mucha seriedad. así que lo tienen que aceptar. Mi madre tomó el libro de manos de mi papá y miró la portada. Es hermoso el libro. Gracias, Dante. Denle las gracias a mi papá. Fue su idea. Mi papá sonrió. Era la segunda vez en menos de un minuto que mi papá sonreía. Esta no era una ocurrencia común. Sonreír no era lo máximo para papá. Agradece a tu padre de mi parte. ¿Lo harías, Dante? Mi papá tomó el libro y se sentó con él, como si fuera algún tipo de tesoro. Ya ven, no entendía a mi papá. Nunca podía adivinar cómo reaccionaría a las cosas. Nunca. 7. No hay nada en tu cuarto. Hay una cama, un reloj, un radio, una mecedora, un librero, unos libros. Eso no es nada. Nada en las paredes. Quité mis pósters. ¿Por qué? No me gustaban. Eres como un monje. Sí, Aristóteles el monje. ¿No tienes pasatiempos? Claro, clavar la mirada sobre paredes vacías. Quizás serás sacerdote. Tienes que creer en Dios para ser sacerdote. ¿No crees en Dios? ¿Ni siquiera un poquito? Quizá un poquito, pero no mucho. ¿Así que eres agnóstico? Claro, un agnóstico católico. Eso de verdad hizo reír a Dante. No lo dije para hacerme el chistoso. Lo sé, pero sí es chistoso. ¿Crees que está mal dudar? No, creo que es listo. No creo ser tan listo. No como tú, Dante. Eres listo, Ari, muy listo. Y de cualquier manera, ser listo no lo es todo. La gente solo se ríe de ti. Mi papá dice que está bien que la gente se ría de ti. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, Dante, eres un intelectual. Eso es lo que eres. Que no te avergüence eso. Noté que su sonrisa era un poco triste. Quizá todos estaban un poco tristes. Quizá. Ari, estoy tratando de no avergonzarme. Yo sabía lo que significaba sentirse avergonzado. Solo que Dante sabía por qué. Y yo no. Dante. De verdad me agradaba. De verdad me agradaba muchísimo. 8. Miré a mi padre pasar las hojas con el pulgar. Era obvio que adoraba ese libro. Y por ese libro aprendí algo nuevo sobre mi padre. Había estudiado artes antes de unirse a la infantería de marina. Esto no parecía encajar con la imagen que tenía de mi padre, pero me gustaba la idea. Una tarde, mientras miraba el libro, me llamó a su lado. Mira esto. Dijo. Es un mural de Orozco. Clavé la mirada en el mural que se reproducía en el libro, pero me interesaba más su dedo mientras golpeteaba contra el libro con una aprobación. Ese dedo había jalado un gatillo en una guerra. Ese dedo había tocado a mi madre con una ternura que yo no entendía del todo. Quería hablar, decirle algo, hacerle preguntas, pero no pude. Todas las palabras se me atoraron en la garganta, así que solo asentí. Jamás había pensado en mi padre como el tipo de hombre que entendiera el arte. Supongo que lo veía como un ex infante de marina que se había vuelto cartero después de volver a casa de Vietnam. Un cartero, ex infante de marina, al que no le gustaba hablar mucho. Un cartero, ex infante de marina, que vino a casa de la guerra y tuvo un hijo más.
No se trataba de que yo pensara que yo había sido su idea. Siempre pensé que era mi madre quien me quiso tener. No porque realmente supiera de quién había sido idea mi vida. Inventaba demasiadas cosas en mi cabeza. Podría haberle hecho muchas preguntas a mi padre. Podría. Pero había algo en su rostro y ojos y su sonrisa torcida que me impedía hacerlo. Supongo que yo no quería creer que él quisiera que yo supiera quién era él. Así que solo juntaba pistas. Mirar a mi padre leer ese libro fue otra pista en mi colección. Algún día todas las pistas tendrían sentido y resolverían el misterio de mi padre.